Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de mecánica de fluidos. Hoy vamos a continuar con la viscosidad, pero desde un punto de vista más práctico. Para eso vamos a recordar lo que vimos la última clase. Sabemos que si tenemos un fluido inmerso entre dos cuerpos sólidos o dos placas, y una de estas experimenta una fuerza y por lo tanto una velocidad, esa fuerza la podemos expresar mediante la siguiente ecuación, como el producto entre el coeficiente de viscosidad, el área de contacto entre el fluido y la placa que se mueve, la velocidad de la placa y la distancia entre las placas. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esta ecuación? Bueno, es que si nosotros conocemos la fuerza de forma experimental, por dar un ejemplo, y el resto de los datos, podemos despejar de aquí el coeficiente de viscosidad y conocer este valor, que es el que en este caso nos interesa. Por lo tanto, con todo eso claro, podemos pasar a analizar otros casos similares, pero con ciertas diferencias. Tenemos acá un viscosímetro. Este viscosímetro es un instrumento, valga la redundancia, para medir viscosidad, que se compone de dos partes. Una parte interna, que es un cilindro, y una parte externa que también es un cilindro. La diferencia entre esto es que el interior está experimentando un par de torsión y por lo tanto una velocidad angular. En este caso, el par de torsión o torque equivale a 1.8 Nm y la velocidad angular equivale a 300 RPM. Por otro lado, tenemos una distancia L que separa estos cilindros, que es de 0.15 centímetros, y el radio del cilindro interno, que es igual a 12 centímetros. El cilindro externo se encuentra en estado estacionario, es decir, está fijo y no está en movimiento. Entre estos encontramos un fluido que debido al movimiento del cilindro interno experimenta un perfil de velocidad, como ustedes pueden ver acá, similar al caso anterior. Lo que vamos a hacer es calcular la viscosidad del fluido con todos los datos que yo acabo de comentar. Bueno, también agregar, olvidé mencionar que estos cilindros son concéntricos, comparten el mismo centro y tienen el mismo largo, que equivale a 40 centímetros. Bueno, nosotros, en el caso ideal, si conociéramos la fuerza que experimenta este cilindro, podríamos despejar el coeficiente de viscosidad de esta ecuación y poder calcularlo. Sin embargo, no conocemos esa fuerza, pero lo que sí conocemos es el torque o el par torsión. Y ese torque o par torsión se define como el producto entre la fuerza y el largo del brazo donde se aplica esa fuerza. En este caso, calza con el radio del cilindro interno, que es 12 centímetros. Por lo tanto, vamos a tomar la ecuación 1 que conocemos y la vamos a reemplazar en esta ecuación, en la expresión de torque, lo que nos resulta una ecuación 3, en donde encontramos el coeficiente de viscosidad, el área de contacto entre el fluido y el cilindro, la velocidad lineal que experimenta el cilindro, el radio de este y la distancia entre los dos cilindros. Fíjense que nosotros tenemos la distancia entre los cilindros, el L, y tenemos el radio. Por lo tanto, nos quedaría encontrar el área de contacto y la velocidad lineal. Por eso yo la marqué en rojo. Ahora, el área la podemos expresar de una forma muy sencilla. Sabemos que tenemos un cilindro. Por lo tanto, el área de contacto con el fluido sería igual a 2pi por el radio por el largo de este cilindro. Y ese largo lo conocemos, es 40 centímetros. Y el radio, bueno, ya sabemos que es 12 centímetros. Por otro lado, la velocidad lineal se puede expresar como el producto entre omega, que es la velocidad angular, por el radio. En este caso, eh, no tenemos la velocidad angular. Bueno, en realidad, efectivamente sí la tenemos. Solamente que tenemos que hacer ahí una pequeña conversión bien sencilla. Pero más adelante vamos a ver ese detalle. Bueno, lo que hacemos acá es tomar las ecuaciones 4 y 5 y reemplazarlas en la ecuación 3, que ustedes ven acá. Y eso resulta lo siguiente. Tenemos acá una expresión para el torque. Ahora, ¿cuál es el objetivo de reemplazar esto? Es poder dejar esta ecuación número 3 solamente en términos conocidos para poder finalmente despejar nuestro coeficiente de viscosidad. Fíjense que el torque lo conocemos, 2 y pi son constantes, R y L las conocemos, L minúscula también,
pero nos falta omega, como le había comentado. Ahora, omega no está explícitamente, pero sí podemos llegar a él. Sabemos que se expresa como 2pi por las RPM. Bueno, entonces de esa manera nosotros tomamos esta expresión de 2pi por n punto y lo reemplazamos en la ecuación 3 que ya está ordenada para encontrar lo siguiente. Ya tenemos acá reemplazado y ordenamos nuevamente y nos queda de la siguiente manera, que el torque es igual a 4 por el coeficiente de viscosidad por pi al cuadrado por el largo de los cilindros, que es 40 centímetros, por las RPM, dividido en la distancia entre los cilindros y por el radio del cilindro interno al cubo. Hasta aquí estamos bien. Es decir, todos los términos que están en esta ecuación son conocidos, por lo tanto podemos despejar nuestro mu. Y al despejarlo tenemos lo siguiente. Con esto ya hemos avanzado bastante y solamente nos quedaría reemplazar. Bueno, acá tenemos el enunciado con los datos para poder ir reemplazando. Sabemos que el torque es igual a 1.8 Nm. Luego la distancia entre los cilindros es 0.15 centímetros y la expresamos en metros. ¿Por qué? Porque estamos trabajando bajo el sistema internacional, donde la unidad de medida en longitud debe medirse en metros. Abajo tenemos, bueno, 4 por pi al cuadrado por el largo de los cilindros, que es 0.4 metros o 40 centímetros. Y acá está el cambio que yo les quería comentar. Las RPM son cierta cantidad de vueltas en un intervalo de minutos. Como nosotros estamos trabajando en el sistema internacional, esos minutos tenemos que pasarlos a segundos, ¿ya? Ya que la unidad de medida de tiempo debe medirse en segundos. Por lo tanto, simplemente dividimos esas 300 RPM en 60 que corresponden a segundos. Nada más sencillo que eso. Y finalmente multiplicamos por el cubo de el radio de el cilindro interior. En este caso, el radio es 0,06 metros, ¿ya? Ahora, creo que cometí un error en el video donde mencionaba que el radio del cilindro exterior era 12 centímetros, pero disculpen, el diámetro era 12, por lo tanto el radio siempre fue 0.6. Fue un pequeño detalle que ahí ustedes al final se van a dar cuenta y no, el cambio no es muy complicado. Bueno, finalmente, al resolver todo esto, llegamos al valor del coeficiente de viscosidad. En este caso nos da 0.158 newton por segundo sobre metro cuadrado. Así que eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya quedado claro cómo la ecuación que nosotros demostramos en el video anterior nos permite calcular, ¿ya?, el coeficiente de viscosidad. Y que lo único que se debe cumplir es simplemente tener un sólido inmerso entre dos cuerpos sólidos. Ya dos cuerpos sólidos que nosotros conozcamos datos como la fuerza que experimenta, la velocidad, ¿ya?, el área de contacto, y de esa manera simplemente despejamos y encontramos el valor de este coeficiente. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima clase.